Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando la historia detrás del 149-0. Estoy seguro que es un tema que en algún momento lo han escuchado, que también se han preguntado cuál es la máxima goleada de la historia del fútbol si nunca lo habían escuchado. Seguramente muchos sepan acerca de este partido que terminó 149-0, pero posiblemente muchos ni siquiera sepan qué partido fue, en qué liga se jugó, entre qué equipos y sobre todo, cómo puede ser que un partido de fútbol que a lo sumo dura 95 minutos con el alargue terminó 149-0. Esto es lo que vamos a estar justamente viendo en este video. Repasando qué partido fue, en qué momento, entre qué equipos y en qué situación y por qué el partido terminó de esta manera. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrito y a mí me ayuda un montón. Que me sigan en las redes sociales y también en los canales secundarios que tienen todos los links en la descripción. Y que ahora sí, arrancamos con el video. Ya que vamos a hablar de un caso tan particular que son las goleadas en el fútbol, vamos a hacer primero un breve repaso acerca de ellas. Por ejemplo, a nivel selección mayor, la mayor goleada que se ha visto en la historia del fútbol fue en las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002, en donde Australia le ganaría 31-0 a Samoa Americana. Una Australia que hasta ese momento todavía participaba de las eliminatorias en Oceanía y que después de este partido realmente abrió un debate que muchos ya venían hablando acerca de si Australia y Nueva Zelanda tenían que seguir compitiendo en estas eliminatorias, donde claramente afanaban con respecto a las demás selecciones. Bueno, 4 años más tarde, Australia, debido en parte a este partido, que no es lo único que fue influyente, pero debido a esta gran diferencia, se terminó marchando para jugar en Asia. Además, en este partido, Archie Thompson, futbolista australiano, se llevó el récord de 13 goles en un mismo partido. En el año 2015, más cercano en el tiempo, si hablamos de selecciones a nivel juvenil, en un clasificatorio sub-23 para los Juegos Olímpicos, Vanuatu le ganó 46-0 a Micronesia. También un resultado que es un abuso, estamos hablando de un gol cada 2 minutos, pero que también enmarca dentro de estas selecciones que, como hemos visto, hay mucha diferencia muchas veces entre las que se enfrentan. A nivel mundiales, por ejemplo, en el Mundial de España 1982 se dio la máxima goleada, Hungría le ganó 10-1 a El Salvador. En las mayores ligas del mundo, por ejemplo en España, data la máxima goleada del año 1930, donde el Athletic de Bilbao le ganaría 12-1 al Barcelona. Si nos vamos a Inglaterra, por ejemplo, en la temporada 1908-1909, el Nottingham Forest le ganaría 12-0 al Leicester. Si nos vamos al fútbol italiano, por ejemplo, Torino le ganaría 10-0 a la Alessandrina 1902 en la temporada 47-48. Si nos vamos al fútbol alemán, más cercano en el tiempo, un clásico además, Borussia Mönchengladbach le ganaría 12-0 al Borussia Dortmund en la temporada 77-78. Y si hablamos a nivel clubes, la que era la mayor goleada, no solamente a nivel clubes, sino también a nivel mayor en el fútbol, se había dado o databa del año 1885, estamos hablando hace más de 130 años, en un partido en el cual el Arbroath de Escocia le ganaría 36-0 al Bon Accord por la copa justamente de ese país. Ahora bien, claramente los partidos que repasamos son únicos, posiblemente en muchos casos ni siquiera se repitan y durante muchos y muchos años sigan siendo las máximas goleadas en cada una de las competiciones, pero tienen cierta lógica. Hasta inclusive el partido de Australia, que si lo podemos analizar, 31-0 parece una locura, es un gol cada 3 minutos. Con el tiempo que hay en un partido, si hay tanta diferencia entre un rival y el otro, la realidad es que puede llegar a ocurrir, más allá de, como les digo, son partidos que se dan una vez cada 50 años. Ahora, este partido puntual que vamos a repasar ahora, 149-0, es una locura, sale de toda lógica. Ahora vamos a hablar exactamente cada cuánto metieron un gol, pero claramente acá pasó algo raro, no es simplemente una diferencia tan amplia entre uno y otro. Este partido se dio el 31 de octubre del año 2002. Es un hecho inédito en el fútbol y que yo creo que no solamente posiblemente, sino que nunca se va a volver a repetir en estos partidos con formato de 90 minutos. El partido fue entre el AS Adema y el SO Ain Emirne. Fue el último partido de los playoffs de la THB Champions League, la primera división del fútbol de Madagascar, y el Adema se impondría por 149-0. Para que se hagan una cuenta, o para que se hagan una idea y justamente sacando la cuenta, un partido mínimo dura 90 minutos y 5 de alargue, mínimo, y con esta cantidad de goles yo creo que inclusive debe haber durado más. Por lo cual, con ese mínimo que les digo yo,
el AS Adema terminó marcando 1,5 goles por minuto, o si lo quieren hablar en cuanto a un gol cada tanto, 1 gol cada 36 segundos. Lo cual obviamente es algo que no puede pasar nunca porque ni siquiera te da tiempo para sacar del medio, sacarle la pelota y volver a marcar un gol. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó en este encuentro? El AS Adema es un equipo que tiene 4 títulos. No es el equipo más ganador, pero sí es uno de los más ganadores. Si no me equivoco, el más ganador de la TBH Champions League tiene 7 títulos. Su primer título, más allá de que apareció por primera vez o fue fundado en el año 1955, fue justamente esta temporada, la 2002. Es un equipo que hace de local en Antananarivo, que es la capital de Madagascar, y es un partido que fue disputado en el Estadio Municipal de Masiva. En este caso es una ciudad que es también parte de Antananarivo, es decir, el AS Adema hacía de local en su estadio en este partido. Y lo que tiene de particular es que desde el primer tiempo el DT del equipo rival, como les había dicho antes, el Emirne, que su nombre era Ratsin Madresi Ratsarasa, no importa quién es, simplemente de los números para que tengan una idea, le dijo a sus equipos y le dio la única indicación de que se marquen todos los goles en contra que fueran posibles. ¿Cuál era el objetivo que buscaba el DT del Soudan Emirne? Bueno, el objetivo que buscaba era generar una goleada escandalosa que termina acaparando la atención no solamente de todo Madagascar, de la Federación de Madagascar, sino de que llegara a los primeros planes de todo el mundo. Y es algo que la realidad es que terminó pasando. Hoy en día, más o menos el que sabe de fútbol y el que sigue, recuerda o sabe o escuchó en algún momento hablar acerca de este 149-0, del cual inclusive la realidad es que ni siquiera hay imágenes para poder repasar cómo fueron esos 149 goles. Ahora obviamente la pregunta es ¿por qué un entrenador en el último partido de un campeonato manda a su equipo a marcarse todos los goles en contra posible que terminaron siendo 149? Bueno, en la ronda previa, el equipo que era dirigido por él, el Soudan Emirne, perdió todas las chances de pelear el título, que era mano a mano justamente con este equipo, con el AS Adema, debido a que le terminaron empatando 2-2 en el último minuto con un penal que según cuentan fue escandaloso. Obviamente esto le dejó servido en bandeja el título al AS Adema, que de esta forma iba a levantar su primera copa a lo largo de toda su historia. Debido a esto, obviamente lo que buscaba en este enfrentamiento en la última fecha, la realidad es que simplemente iba a dar la vuelta en su casa, ya sabía que era campeón y el partido era más que anecdótico. Pero lo que terminó de enojar y colmar la gota del vaso para que el técnico del otro equipo contrario termine mandando a sus jugadores a meter los goles en contra, es que el mismo árbitro que los había perjudicado de tal manera y los había dejado sin opciones de poder ganar el título, era el mismo que iba a dirigir este último encuentro, lo cual obviamente era prácticamente una cargada. Fíjense ustedes, cuando un árbitro comete un error garrafal o un error muy marcado en una jugada, lo suspenden o lo sacan. Bueno, en este caso lo ponían a volver a dirigir al mismo equipo que había perjudicado y además en el partido que terminaba de definir el título, aunque en realidad ya estaba definido. Si bien en un principio la idea que tenían era directamente no presentarse, el título ya estaba definido, ellos no lo iban a ganar, por lo cual realmente les daba igual y estaban indignados debido a que le habían quitado la posibilidad con un penal que no había sido, la realidad es que las posibles sanciones económicas y deportivas hicieron que lo terminen haciendo. Obviamente, meterse goles en contra y sobre todo meterse 149 goles en contra no le iba a salir gratis. La realidad es que con las sanciones que tuvieron, lo mismo podría haber pasado si no se presentaban. Lo que sí es cierto es que si no se presentaban, seguramente hubieran tenido sanciones, pero no hubiesen logrado el impacto que después generó. ¿Cuáles fueron las sanciones que tuvieron? Bueno, el técnico del Emirne terminó con 3 años de suspensión sin poder dirigir. 4 jugadores que fueron los encargados más que nada de meter los goles en contra, los 149, fueron suspendidos durante 1 año de poder competir en el campeonato de la primera división de Madagascar. Mientras que todo el resto del plantel, que también era parte del equipo, tuvieron multas económicas y se les prohibió ser convocados a la selección de Madagascar durante todo ese año. Sin embargo, por suerte, tuvo un final feliz, entre comillas, ya que se logró el objetivo. Esta goleada llamó la atención de las autoridades de Madagascar, se terminó haciendo una investigación interna y se determinó que era realidad y era verdad lo que decía el técnico del Emirne, y finalmente fueron separados de sus cargos los máximos directivos de la Federación del Fútbol de Madagascar debido a corrupciones arbitrales. Así que no mucho más para decir, como les digo, no es una historia tan larga ni mucho menos, pero es un partido que siempre alguno ha escuchado seguramente hablar del 149-0 y quizás no muchos saben realmente la historia de por qué se dio esto y cuáles fueron después las consecuencias que tuvo este partido. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.